Hola cinéfilo. Después de títulos como Bailando con Margot y Habana Selfie y un amplio recorrido por los diversos formatos del audiovisual, Arturo Santana está a punto de estrenar su tercer largometraje de ficción, 5 historias de amor y un bolerón desesperados. Una película que apuesta por la estructura coral, donde varios relatos y personajes se entrelazan para construir una visión múltiple del amor. Como parte del elenco de esta película, me emociona mucho presentar hoy a su director Arturo Santana, quien vendrá a darnos detalles sobre esta última cinta. Ya sabes, quédate hasta el final porque tendremos las acostumbradas críticas que hace Joel del Río sobre una película reciente. Muy buenas noches a todos los fieles, los amantes y los admiradores de su programa Te Invito al Cine, en su espacio de la entrevista. Hoy yo me siento particularmente bien, en un estado de armonía que tengo en torno a mí, gracias a que gozo de la compañía de Arturo Santana, que es mi amigo. Esa improbable amistad entre un crítico y un realizador ha ocurrido en este caso. Bienvenido, Santana. Joel, querido, ¿cómo estás? Sí, llevamos muchos años, jamás hemos tenido problemas. Yo he hecho la crítica de sus películas y nunca ha pasado nada. Y seguimos teniendo una relación extremadamente cordial, para suerte mía, sobre todo. Entonces, Santana está en este programa sobre todo, particularmente para hablar de su más reciente película, que ya está lista para salir a las pantallas, ¿no? Sí, dime. Tú. Que se titula, queríamos decir el título antes de eso, 5 historias de amor y un bolerón desesperado. Muy bien. La influencia de Neruda está por ahí, él nos las va a aclarar ahora. Pero, ¿está para salir o no? Bueno, sí. Ante todo, hermano mío, gracias. Y dices toda la verdad. Tenemos una excelente y respetuosa amistad basada en intercambio y respeto. De verdad que sí. Te agradezco siempre tu postura ante mis pelis, que eres muy duro, pero bien, gracias. Oye, mira, sí, la película ya está terminada. Ya está terminada en su totalidad, sus trailers, los másters, película finalizada por completo. Ya hay que esperar ahora la decisión de la industria del cine, que son los productores mayoritarios de las películas de ellos, para, imagino, el recorrido que tenga, los estrenos. Aún no hemos dialogado al respecto. Pero sí está terminada, película que logré terminar en 11 meses aproximadamente, puede haber sido antes, de verdad. Pero la logré Es como un récord en esta época, ¿no? Digamos, sí, así yo he terminado las anteriores. Es decir, tanto Bailando con Margot como Habana Selfies, tuve ese tiempo más o menos incluyendo la postproducción fuera. Pero ahora sí, trabajamos bien y duro y a pesar de todas las cosas, en 11 meses le pusimos la película. Entonces, cuando tú dices todas las cosas, estás refiriéndote a todos los procesos. A la difícil, todos los procesos. A la difícil postproducción, a los apagones, Exacto. Claro, todo ¿qué pasa? Eso que hubiera impiden sido que una película se termine. Claro, hubiera sido quizás un poco antes, pero bueno, las cosas son cuando el tiempo dice que es en realidad. La película terminada, sí, 5 historias de amor, un bolerón desesperado. Si no un desprendimiento, es una suerte de díptico con Habana Selfies y quiero llegar al tríptico o a la trilogía Pero habanera. Secuela. O son los mismos personajes en otras circunstancias. Exacto, son los mismos personajes, actores, situaciones, hasta locaciones que repito, en circunstancias otras, pero muy afines a
a la A esta anterior, primera película. a la primera película, naturalmente, a las historias de amor como tal. Historias de amor en la Es ciudad. decir, va a ser una película, esta nueva, nocturna y habanera. También, Habanera no tanto nocturna como ni tan melancólica como Havana Selfies. como Havana Selfie. Pero, insisto, es tan bonita como ella y sobre todo que en situaciones como las que vivimos la gente cree en el amor. Primero se ama para después intentar cambiar el mundo. Claro que sí. Y vas un poco a contrapelo del resto del cine cubano. Insistes en hablar de amor, Santana. Y algunos te van a acusar de romántico y hasta de superficial. Bueno, gracias. Los invito a que vean la película. Lo único que les pido es que no sean faltos de respeto. Hay algunos por ahí que le faltan el respeto a todo el mundo. No los considero críticos, los considero unos faltos de respeto. Pero bueno, yo pienso que no. Yo pienso que el amor hay que contarlo inclusive bajo No, las eso balas. es lo que quiero que me hables, de tu preferencia por ese tema. Mira, Independientemente de lo que otros digan. no, caramba. Tú y yo siempre estamos bromeando al respecto. Sí. No pasa nada. Mira, son historias de amor. Yo pienso que primero el amor y después cambiar el mundo. Entonces, yo creo que hay sentimientos que no puedes borrarlos, inclusive estando bajo las balas. Y hay poetas que han nacido en bombardeos, ¿no? Y entonces... Y grandes poemas también. ¿Cómo no? Entonces yo creo que hacer una película de amor no constituiría para mí ningún caso de ninguna superficialidad, en ningún sentido, porque es justamente donde los personajes están muy, muy sinceros, muy abiertos, muy a flor de piel. Y es lo que me interesa. A mí me interesan los personajes, más los personajes, lo que les sucede, más su emoción, que tanto la trama como la estructura. Entonces, cosa difícil a veces de explicar y entender, pero lo que le pasa a esos personajes le puede pasar a todos los habitantes de la ciudad. Lo mismo estén en una cola que esperando un ómnibus que nunca pase. Entonces, el amor yo creo que estará presente siempre. El amor y no solo el de la pareja. Está No, el amor en un sentido más general. está en sentido general, pero está focalizado en historias de amor de pareja. En historia de amor de pareja. Ujú. Eso me gusta porque es ese principalmente el que gracias a un cierto prejuicio que nos habita de la época de los realismos socialistas y eso, se considera que el cine cubano ha de ser inclinado a lo social, al contexto. Sí, inclusive yo cuando he viajado a otros festivales y cosas así, te entrevistan, no sé, desde BBC a quien sea, yo digo que lastimosamente nos obligan a ser animales ideológicos. Yo creo que no lo merecemos. Es decir, ¿por qué si un chino o un norteamericano o un realizador africano habla de amor, por qué nosotros no podemos hablar del amor? Sencillamente. ¿Por qué no podemos hacer historias exactamente como 2046, por ejemplo? ¿Por qué no puede ser? ¿Entiendes? Entonces, es un poco mis enfoques a través de esta... 2046 es la de Wong Kar-wai. De Wong Kar-wai, sí. Ah, sí. O In the Mood for Love. O de Good for Love. Que ya Que son te lo palabras digo. mayores, pero bueno. Ya te lo digo el título. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he intentado una suerte de díptico, pero quiero llegar a la trilogía. Ya está escrito guión inclusive, una suerte de trilogía habanera. Es decir, hay una tercera película, sería Havana Selfie, las 5 historias de amor y otra. Y Amor que vendrá. 24/7. ¿Se llama? Amor 24/7. 24/7 por las 24 horas y los 7 días de la semana. Digamos. Tal vez. Quizás. Será eso. Amor todo el tiempo, Santana, que tenemos tanta necesidad de eso. Entonces, háblanos de la estructura, de la apuesta, de la visualidad de la película, de esta nueva. Sí, la estructura muy parecida, como te cuento, Ajá. del desprendimiento de Havana Selfies, con una main story, es decir, la principal, de la cual se desprende. Recuerden, la primera, la historia del Sí. automóvil. Ahora existe otra, sin embargo, ese mismo personaje de la historia del automóvil protagoniza esta película en su historia principal, enamorada de una ilusión que nunca ves. Entonces, a partir de ahí empiezan a filtrarse las historias en paralelo con esa columna vertebral también del amor. Y en cuanto a la visualidad, ¿quién te trabajó en la fotografía? A ver, la visualidad no es exactamente como Havana Selfie, porque no puede serlo, no es una película nocturna, ni tan melancólica, ni tan húmeda como aquellas calles que Húmeda, mojamos, sí, exacto. Pero es una visualidad muy bonita, de una Habana linda y diría yo que respetada, porque inclusive está la poesía, a veces digo, de los muros descascarados, ¿por qué no? La poesía de las callejuelas y la poesía hasta del amor en una escalera. Entonces, la visualidad, la fotografía me la hizo Luis Alberto González, excelente fotógrafo, muy gran operador de cámara, él operó cámara Bailando con Margot Alderete, y logramos una visualidad muy bonita, la verdad que sí, logramos que La Habana, a pesar de todos los pesares, se sienta hermosa, diría yo.
Una operación parecida a la que hizo, no sé, no tienes que opinar tú, o si quieres lo haces, la que logró Patricia Ramos con Una noche con los Rolling Stones, que se ve todo el tiempo una Habana linda. Y él decía, pero ¿cómo lo lograste? Bueno, hay que buscarlo. Sí, y hay que claro. lograrlo porque esa belleza está ahí. Lo que hay que descubrirlo. Con Patri Me decía trabajó Patricia. el fotógrafo de mi película anterior, Alexander González, un hombre de muy buen Exacto. gusto. Patricia Sí. también lo tiene. Y no dudo que haya sido también un enfoque de la ciudad, como lo hice. Exactamente. Oye, los actores, háblame de ese elenco que es coral y que por lo tanto tiene un... ¿Y cómo es tu manera de dirigirlos? ¿Ha cambiado? ¿Hay algo nuevo en esta película? Yo creo que sí hay algo nuevo. Hay algo nuevo en la película. Ese algo nuevo soy yo, a pesar de que tengo más años, pero justamente por eso soy algo nuevo, porque he encontrado determinadas fórmulas que no tenía antes. Uno, a gente le dice madurez, yo le digo ahora que son fórmulas que uno encuentra por el paso del tiempo, y eso me ayudó a volver sobre muchos actores que trabajaron conmigo, Gianni Soria, bueno, las películas anteriores, y actores nuevos. ¿Jenny Soria está ahora de nuevo? Sí, naturalmente. Esa es ¿Qué papel le toca? De la chica Santana. Tenemos que traer a Jenny Soria. La chica Santana, ¿no? Ella hace la tunera. La tunera. La misma de la primera de la película Ajá, anterior. que es una mujer que está en La Habana. Cuéntanos, Santana. Una mujer- Adelanta. A ver, esa mujer que la tunera de la película anterior, en la misma esquina donde sucede la película anterior, su historia, llega un automóvil, ella se baja, pelea con el chofer y le tiran el maletín y la dejan sola. Ella descubre pegados unos anuncios de un alquiler y ahí va a buscar ese alquiler y ahí comienza su historia de amor. Ya. Y hay alguien que incluso está enamorado de un amor que no existe o que no se ve. Eso es posible, Santana. Háblame en términos de un hombre experimentado, con muchísima experiencia también en ese sentido. Bueno, como cualquier hijo de vecino, tú has amado mucho, Sí, supongo, sí. estoy seguro. Digamos. ¿Puede alguien enamorarse de algo que no es concreto? Bueno, sí es concreto lo que no es concreto para el espectador. Es decir, existe ese amor, existe ese gran flashazo, esa gran luz, se enamora, pero tú prácticamente no ves ese amor. Yo lo escatismo totalmente para dejarlo convertido en una ilusión y no exactamente en algo moralmente de carne y hueso. Perfecto, bueno, esperemos que lo entendamos cuando veamos la película. Sí, no porque sé, ahora queda es más medio difícil ambiguo. contarlo que verlo, bájate con Claro. Oye, háblanos de ese bolerón desesperado. ¿Por qué 5 historias de amor? Entendemos, 5 historias de amor son eso, 5 historias de amor. Y el bolerón desesperado. ¿Por qué sabemos de tu gusto por la música, ¿no? Por los más diferentes géneros, sobre todo de la música cubana? ¿Por qué el bolerón? Bueno, mira, ¿Por la afinidad con los románticos, será? por un lado quizás... Cuéntanos tú. Quizás por un lado, pero por otra parte también por el bolerón o el bolero. Yo creo que a pesar de que surja o esté en cualquier parte, no importa, es muy habanero, diría yo. Habanero, nocturno, de esquina, de vitrola. vitrola, de Exactamente. bar. Y entonces La Habana siempre estuvo lleno de eso. Y lo de bolerón por lo superlativo, porque lo merece, y lo desesperado un poco... el guiño a Neruda, recuerda, ¿no? Las 20 poemas de amor y una canción Y una desesperada. canción desesperada. Bueno, exacto. Es un poco el guiño irónico a Neruda por el tema del amor. No creo que mis textos o mis contenidos tengan que ver de todo con sus textos, pero sí un poco la ilusión y el smell, ¿no? Un poco de Bueno, siempre sus que se poemas habla- de amor, ¿no? Siempre que se habla de amor. Exactamente. Viene aquello Ahí de vamos. puedo contar los versos más tristes esta noche, etcétera, etcétera. Y comienzas a llorar. Y comienzas a llorar. ¿Por qué es tan largo el olvido y Exacto, tan corto el exacto, amor? exacto. Bueno, ya, que no. No se trata de reproducir el espíritu de la película desde aquí. Tú no le tienes miedo ninguno al melodrama. ¿Hay algo de eso en esta película? Claro, lo que pasa es que está en dependencia... Es decir, una historia de amor, fallida o no, con música, es melodrama ya. Digamos. Suele ser. Formalmente. Yo música utilizo bastante. Aquí lo utilizo una función a veces de ética, a veces más hipnótica. Pero la uso muchísimo, tú lo sabes. Y ha sido jurado de muchos Lucas y cosas así. Y entonces, el melodrama yo no le temo, porque justamente yo, como sabes, yo a veces cruzo los géneros y los cambios y tal, y trato a veces de truncar los finales, de no serlos explícitos. Y ahí es donde quizás esté el tema, donde el melodrama empieza en los temores a la vez que eres explícito, lo abres, te vuelves hiperrealista. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces lo dominas un poco y haces los finales más cortantes, menos Y el explícitos, melodrama bajas los más personajes, no la contenido, ¿no? estructura? Entonces, el melodrama quizás no duela tanto, por así decirlo. Pero a mí
no le temo para nada. Lo mezclo con la comedia, que yo pienso que esta película no es otra cosa que una comedia dramática, por así decirlo. Bueno, Humberto Solás y Luquino Visconti tampoco le tenían miedo. Tampoco. Y ahí están sus películas. Maestros. O Wong Kar-wai, que lo mencionamos ahorita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Puro melodrama. Exacto, muy occidental y personajes que se parecen desde Antonioni hasta los de él, ¿no? Sí, hasta ahora mismo. Oye, ¿qué esperas de la película? Así, en términos generales. A ver, yo estoy muy feliz con la película. Muy feliz porque, como yo estoy sospechosamente feliz, inclusive más feliz que las otras dos anteriores. Debe ser porque estuve más cercano a todos los procesos. Recuerda, ahora estamos en procesos de las productoras independientes y cosas así. Entonces estoy mucho más cercano a todo proceso que toqué con la mano. Una película prácticamente artesanal de mi parte. Entonces, handmade, ¿no? Como digo yo. Entonces, estoy muy feliz, sospechosamente feliz. Película muy hermosa y espero que al público le guste. Yo no espero más nada. Yo espero justamente dialogar con la industria, finalmente qué camino vamos a llevar, buscarle, tratar de encontrar la mejor estrategia y dejarse en la mano al público, realmente, que el público cubano es muy leal, ¿sabes? Con nosotros, en los festivales, con los directores cubanos. Y yo creo que se merecen, en momentos como los que vivimos, historias de amor, se la merecen, creo que sí. Y no solamente ver una novela, ni buena ni mala, sino sencillamente ver historias de amor enfocados también desde otro ángulo, desde quizás un poquitico con más sugerencia, diría yo. Tú estás feliz. Hiciste una película feliz y para distribuirle felicidad a la gente. Total. Total. Ofrecer todo lo que puedo, felicidad. Y amor, querido. Mira que me dicen veces que no se le hace una pregunta a ningún entrevistado que se puede responder con un sí o un no. Me has acabado con la pregunta. Exacto. Sí, claro, ya. Por supuesto, te diste cuenta que no te entendí nada, pero bueno, pues. No, sí me entendiste. Sí, Lo que la pregunta bromas. se contestaba con un monosílabo. Si es la respuesta que lleva, es la que lleva. Ya. Santana, ¿has abandonado el mundo del videoclip? No, es decir, yo no lo abandono. Sencillamente eso es un mercado, tú sabes, que tiene y un escenario muy específico y requiere dedicación. Hacer una película y terminarla en 11 meses requiere también quizás 11 meses detrás de ella. Entonces, hacer un clip... Te deja poco tiempo. Claro, te necesitas por lo menos un mes de tiempo, que se respeten las cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no abandono. Además, el clip como espacio y como discurso me ha ofrecido mucho, realmente. Mucho, te ha dado mucho. Muchísimo, en cuanto a dominio de estructura, dominio de set, de luz, de discursos y tal. Muy peligroso porque, ya sabes, en el clip puedes hacer de todo y entonces yo le digo a mis anotadores, persíganme, en cuanto me equivoque me paran, porque ya sabes, empiezo a romper ejes, a cambiar la cámara donde me da la gana, y entonces A mí me encantó uno que vi. me frenan, me dicen, vos por aquí no, que tú no eres Eso el no, que estás haciendo. eso no lo lleva esto. No, por favor. Uno con Pablito. En FG. paz descanse, sí. Yo, sí. Que era como en... Ahí le hice dos. En San Rafael, era. Recuérdame. ¿No era? Juan Pablo fue, a ver, ese tenía como 3 locaciones, tenía la Ajá. Macumba, tenía el Prado. Sí, ese mismo. Y algo era. más, querido. Sí, Sí, algo más. Pero a mí me gustó mucho, me sorprendió mucho. Mira, porque no. además les trajiste una serie de cosas a nivel de puesta, de trabajo de claro, cámara y de todo, claro. que no son nada usuales en el videoclip cubano. Es lo que pasa con el videoclip. El clip que hacíamos nosotros era una suerte de espacio de ensayo. Recuerda toda la generación o promoción, por así decirlo, de los directores que estábamos. No sé, Pavel, Lete, hasta Vilco Cuervo. Estábamos todos metidos ahí y entonces nos mirábamos a las caras a ver qué hacíamos. Y entonces la idea era llegar al cine. La idea era tomar aquello como una postura de autor, que fue por eso salieron esos videoclips. Videos que tan Claro, buenos porque estaban pero hechos también, desde pero cine de también autor. por los géneros musicales. Tú en un mes hacías 3, pero hacías 3 distintos. Hacías un rock and roll, un bolero y una timba, digamos. Y el otro hacía una clásica. Ahora hay un solo género. ¿Entiendes? Sí, no digo que sí. ni bueno ni malo, pero hay uno solo, Hay solo uno género. solo. O se han limitado mucho Exacto. la Entonces eso lleva, y las intenciones casi siempre son las mismas. Es muy peligroso. Santana, consumimos todo el tiempo, tú sabes. Yo creo, directora, Sí. perdón. Sí. No. Desearle toda la suerte del mundo con el público, a ti, en lo personal, a esta nueva película que está ya casi llegando, que se llama 5 historias de amor y un bolerón desesperado. Que la desesperación no es mucha, nos lo acaba de decir Arturo Santana, quien estamos agradeciendo Gracias, querido Joel. su presencia aquí en este programa. En La Habana está de moda dar consejos de amor. La gente todavía tiene esperanzas y paga lo que sea por encontrar la felicidad. ¿Mi peso? ¿Sí?
¿Y quién es el francés? François, el turista. Le prometió que la llevaría a la Torre Eiffel, pero nunca más volvió. Así, poco a poco, ahorré para cumplir mi sueño, encontrar a François. Vengo por el alquiler. ¿El alquiler? Después de 230 noches juntos, Tony y Sandra se separaron. Él trató de olvidarla. Ella se fue a vivir 2 pisos más arriba. ¿Quién te escribe la mierda esta? Michael, por favor. En la vida hay riesgos que no puedes evitar. Te enamoraste de ella, ¿verdad? Que no te olvida ni por un momento. Y cerrarán mis párpados tu mano. Pero si te la sabes. María Victoria de la Tuna. Pero me dicen Habana. Y aunque esté lejos, no olvidaré cómo muchos defendieron el amor. Ni a La Habana, con su eterno bolerón desesperado. Trataré de encontrar a François. Eso va a ser muy emocionante. Hace bastante tiempo no hablábamos en este programa de una comedia francesa, que tiene algunas características que la singularizan en el marco de las decenas, centenares, miles de comedias que se producen en el mundo hoy en día. Las comedias francesas suelen hablar de asuntos bastante graves, incluso solemnes, complicados, complejos, pero nunca olvidan que se trata de una comedia y que por lo tanto debe predominar una cierta ligereza, un optimismo para imantar al espectador o imantar las simpatías del espectador y lograr que siga pensando que la vida es bella, más allá de la película homónima donde la vida no es demasiado bella tampoco. Pero bueno, el caso es que la comedia francesa ha trabajado en estos registros de a veces alivianar un poco lo que en la realidad resulta muy complejo y doloroso y difícil. Y por esas coordenadas se mueve también Les Barbares o algo así, que significa los bárbaros, nada más que eso, y que en inglés se llamó Meet the Barbarians. Ahí me muevo mejor con el inglés. Meet the Barbarians, que quiere decir el encuentro con los bárbaros o con los salvajes, que se puede traducir de las dos maneras. Desde el título entonces se anuncia una parte del argumento importante. Se trata de una pequeña comunidad francesa en la Bretaña, una de las provincias de ese país, y un pequeño pueblo, y toda la comunidad se moviliza porque van a recibir a un grupo de refugiados ucranianos. ¿Qué pasa después? Que los refugiados ucranianos cambian y les asignan, en lugar de ucranianos, una familia de refugiados también, pero sirios. De modo tal que el hecho de haber sido seleccionados para recibir a esta familia siria pone en juego los prejuicios de uno y otro lado, porque no solo los franceses son los prejuiciados, o los prejuiciosos, pero el caso es que la película pone en evidencia la xenofobia, las incomprensiones y de hecho los prejuicios o las preconcepciones de los que se refugian y de los que refugian a los refugiados, en fin, de los dos lados del conflicto.
Entonces, Los Bárbaros es una película que tiene bastantes situaciones humorísticas, pero están balanceadas con estos grandes temas de hablar sobre xenofobia, sobre exclusión, sobre discriminación, y que todo eso lo hace con un tono ligero, como no queriendo ser demasiado cargante para el espectador, porque están hablando de uno de los grandes flagelos ideológicos de la sociedad francesa, la xenofobia, el odio al otro. Cuando Francia ha sido constituida durante toda su larguísima historia con todo lo que ha llegado desde afuera, que con solo llegar a aquel país se convierte en algo francés. Con todo y esta política se develan en la película estos mecanismos de exclusión que operan en las mentes de las personas y que son difíciles de cambiar, pero sí son bastante fáciles de exponer y de criticar. Y ese es el camino que ha seguido Julie Delpy. Julie Delpy es una gran actriz francesa que de un tiempo a esta parte ya tiene bastantes películas, ha trabajado como directora. A ella le sirvieron de entrenamiento su trabajo con enormes cineastas como Jean-Luc Godard, con el cual participó en una película llamada Detective, cuando Julie Delpy tenía solamente 14 años, y después estuvo en la trilogía de los colores, haciendo Blanco, de Krzysztof Kieślowski. Eso sin contar el papel de Céline, que es el más famoso que ha hecho Julie Delpy, y en la famosa trilogía del Before, Before Midnight, Before Sunrise, Before Sunset. Son 3 películas que cuentan la historia en secuencia, cronológicamente, de una pareja, desde el deslumbramiento inicial. Es unas películas que siempre valdría la pena volver a ver, pero hace un tiempo no se ponen en nuestra televisión, hasta donde yo sé. El caso es que Julie Delpy se consagró con estas películas y después, como directora, ha tratado de hacer un cine que combina lo agradable con la honestidad intelectual, y eso es muy importante, porque no es que ella haga películas para gustar, que también, y no tendría nada de malo, que le gusten a la mayor cantidad de espectadores posible. Pero lo que ocurre es que Julie Delpy no hace concesiones para gustar, trata de lograr un tono que el espectador acepte y que, por ejemplo, que no lo abofetee con la dura realidad contemporánea, que es también dura en Francia. Sí, señor, en Francia y en todas partes. Entonces ella ha hecho este retrato que es Los Bárbaros, o Encuentro con los Bárbaros, en el cual trabaja el humor en una muy fina beta y también cuenta con grandes actuaciones. La de ella misma, ella se reservó uno de los mejores papeles para actuar y dirigir esta película que promete unos minutos, 1 hora y tanto, de verdadero placer. Una película que hace reflexionar y que además divierte. Es decir, nada menos que una rara avis en el cine contemporáneo. Suerte que nos lo proporciona, el placer lo proporciona, y la reflexión también, siempre el adorado cine francés de toda la vida. Aquí la estamos recomendando de nuevo. Amigos cinéfilos, ya llegamos al final del programa, pero antes agradecerle a Arturo Santana por dedicarnos su tiempo. A ti te espero el próximo viernes al finalizar el noticiero por el canal educativo para juntos compartir esta media hora dedicada a quienes aman el cine y quieren conocer más sobre las personas que laboran en el mundo del audiovisual en Cuba y sus métodos de trabajo. Si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.